Muy bien, hoy voy a hablar acerca del amor del Padre y vamos a leer Oseas, que es Oseas es el profeta más fresa. Oseas capítulo 11, versículos del 1 al 8. Osea. Vamos a leer 11 versículos del 1 al 8, dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerio. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Amén. ¿Quién creen ustedes que está hablando? ¿Verdad? ¿Quién creen ustedes que está hablando? Dios está apasionado por ti. Amén. No solamente este pasaje habla acerca de un pueblo llamado Israel, pero también se refiere a ti. No importa si eres o no cristiano, si asistas a una iglesia. Dios ama al ser humano. Es la joya preciosa, la perla escondida, el tesoro escondido. Para Dios los seres humanos son tan valiosos. Por eso le duele cuando un niño pequeño muere en los brazos de su madre de cáncer. Por eso al Señor se conmueve cuando unos hijos pequeños se quedan sin madre y sin padre. Dios no es insensible a tu dolor, ni nunca lo será. Cuando estabas en aquella prueba tan difícil, Él estaba cerca de ti. Cuando fuiste operada en el hospital, cuando nació tu primer hijo, y cuando creíste que no iba a nacer bien tu hijo, cuando te hicieron exámenes y decían que tú no ibas a ser madre, Dios estaba ahí para ayudarte, para que lo fueras. Cuando tuviste el pensamiento, la sensación de que te ibas a quedar solo o sola, cuando de pronto ese ser querido se fue de tu lado, no estaba solo, Dios estaba presente, y Dios lo ha estado hasta este momento, aunque tú no lo creas. Hay personas que dicen: bueno, es que yo no soy cristiano. ¿Qué importa? Y qué bueno que eres cristiano, porque eres feliz, más que una lombriz. Pero hay personas que piensan que Dios se ha desatendido de ellos, que está a más de 300 millones de kilómetros de distancia. Hay personas que creen que Dios no los escucha, aún escucha a los no cristianos, aunque tú no lo creas. Y a veces la gente le da la gloria a los ídolos y a los santos y a otras, sin saber que es Dios el que está detrás. Porque le importas, porque te ama. Y sabes algo muy importante, Dios quiere tener comunión contigo y quiere platicar contigo. Por eso hubo un hombre llamado David que amaba profundamente a Dios. Todos los días le componía himnos, tomaba su guitarrita. En las madrugadas se levantaba David y le decía al Señor: ahora, Señor, te voy a cantar una cancioncita. Y se arrancaba con su cancioncita. Y así fue como él fue registrando los 150 salmos. Bueno, la mayoría lo escribió, algunos lo escribió Moisés, otros los hijos de Coré y otros los hijos de Asaf, y uno o dos Moisés nada más. Pero todas las mañanas se levantaba David y le decía al Señor: Señor,
te tengo una pequeña sorpresita. Y el Señor decía, dime, ¿cuál es la sorpresa? Porque a veces ustedes han de creer que Dios conoce perfectamente nuestro destino. Perdónenme, no estoy diciendo herejías, pero a veces Dios se reserva lo que tú piensas, y Dios se reserva lo que tú vas a hacer, y Dios se reserva tu futuro, porque Él es Dios, tiene el universo en sus manos, pero Él se reserva ciertas situaciones porque no quiere interrumpir en tus decisiones. Y es tan hermoso Dios que esto no lo hace ni con los ángeles, solo lo hace contigo. ¿No crees? Entonces, ¿por qué te sientes tan solo? ¿Por qué a veces has llorado y regado tus almohadas con las lágrimas que han brotado de tus ojos? ¿Por qué has mojado esas noches con lágrimas pensando que ya no hay remedio, que no hay nadie que te pueda ayudar, pensando que quizá alguien puede venir y darte palabras de consuelo, y no sabes que Dios está tan cerca de ti que casi podemos respirarle y podemos tomarle y abrazarle y sentir su presencia? Casi necesitamos decir o escuchar diciéndonos, aquí estoy, no temas, yo estoy contigo, yo soy tu Padre, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. ¿Qué necesitamos? Escuchar la voz de Dios para saber que Él está con nosotros. No lo necesitamos, Él está con nosotros. Jesús lo dijo, más bienaventurados los que no ven y creen. Tienes que aprender a ejercitar tu fe y tu amor hacia Él, porque Él te ama con mucha pasión. ¿Sabes una cosa? Que Él está apasionado por ti. Él es un Dios apasionado, y todos los días espera en la mañana, porque es la hora en que hay la oportunidad de hacerlo, que tú inicies un diálogo con Él y le digas, buenos días, papá, ¿cómo amaneciste? Bueno, Él no amanece, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ah, no, Él siempre está bien. ¿Cómo te ha ido? Él te va a decir, pues más o menos 2, 3. No, claro que no. Ni Él te lo va a preguntar así. Todas las mañanas tú tienes que iniciar un diálogo. ¿Sabes por qué? Porque todas las mañanas está ansioso de platicar contigo y de que tú platiques con Él. ¿Lo sabías? Pero estamos tan ocupados en tantas cosas que no tenemos tiempo para platicar con nuestro Padre. ¿Sabes qué quiere decir la palabra Padre? Intimidad, confianza, amor, amistad, provisión, pastor, sanador, restaurador, liberador, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, de modo que te rejuvenezcas como el águila, que te toma en sus brazos como un pequeño y te besa con aquellos besos de amor que nadie te puede dar más que Él. Ese es Dios. Eso quiere decir papá. ¿Por qué Dios hizo a los padres? Quizá tú no tuviste un buen padre. ¿Quién de los que están aquí puede decir, yo no tuve un buen padre, me abandonó cuando era pequeño, se fue? ¿Quién puede decir eso? Yo también, ¿no? Mi papá no estuvo conmigo cuando más lo necesitaba. Estuvo en los últimos años de su vida conmigo. Y me quiso mucho. Bueno, me quería. Nada más, el problema no es que si tu papá te quiere, el problema es que no sabe expresar su amor. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Mi papá sí me quería, pero no sabía cómo expresarlo. Así que, ¿cuántos de los que están aquí no tuvieron padre? Pero ¿sabes una cosa? Yo le doy gracias a mi padre, porque si no fuera por mi padre y mi madre, yo no estuviera aquí. ¿No es cierto? Quizá mi madre en su ignorancia decía, ay hijo, ¿cómo hemos sufrido con tu padre? Mejor me hubiera casado con el relojero que tenía mucho dinero. Y si me hubiera casado con el relojero, otro gallo nos cantaría. Así me decía mi mamá. Yo dije entre mí, pues después cuando pasaron los años dije, si se hubiera casado con el relojero, yo no hubiera nacido.
¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus papás? Díganle gracias, papá, por mi papá, que aunque no cuidó de mí, posiblemente sí, yo no sé, que aunque no estuvo conmigo cuando más le necesitaba, yo le doy gracias porque me dio la vida. ¿Verdad que sí? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Bueno, no, ese no es no es un himno. ¿Por qué Dios hizo a los padres? ¿Quién tuvo un buen padre? Levante su mano. Aparte de Mela. ¿Quién tuvo un buen padre así excelente, así que los cuidaba, que los amaba, que los abrazaba, que los cuidaba, que estaba con usted? Tú también, Ingrid. Sí le creo. ¿Por qué Dios hizo a los padres? Un día Dios se puso a meditar. Eso es lo que escribí hace algunos años, de cómo formaría a un padre capaz de cuidar, educar y guiar a un hijo por el sendero de la vida. Después de meditarlo mucho, llegó a esta conclusión y dijo Dios: voy a crear a los padres y les voy a conceder la capacidad de ser fuertes ante las adversidades, capaz de cuidar a un niño. Le voy a conceder la fortaleza necesaria para proteger a la familia y de cubrirla con su fuerza de carácter, que no se intimide ante nada. Le voy a conceder la sabiduría necesaria para aconsejar a sus hijos cuando lleguen a la adolescencia. Le voy a conceder el don de llevar las cargas de la familia, aun cuando fueren muy pesadas, y el que llevar el sustento que su familia a diario necesita. Un padre representa a Dios en la tierra porque refleja su carácter. Y prosiguió Dios: le voy a dar unos fuertes brazos para el trabajo y unos huesos fuertes para resistir. Le voy a conceder la ternura y el valor para ayudar a sus hijos en los momentos más difíciles. Le voy a conceder el don de proteger, de cuidar, de proveer, para que una mujer se sienta segura a su lado. Después de hablar y decretar los detalles de su creación, un ángel le preguntó: Señor, ¿por qué has puesto al varón tantos dones? El Señor le contestó: porque se trata de cuidar mi creación y que sus hijos se encarguen de perpetuar todo lo que yo les he regalado. Ser padre, estimados hermanos, amigos, es la mayor responsabilidad que un ser humano puede llevar a cuestas, porque se trata de formar hijos con el carácter del cielo, hijos que anhelen servir y transformar a esta tormentosa y sufrida humanidad. Hijos que les recuerden a los demás que Dios está muy interesado en ellos y que al nacer los hijos tienen un propósito muy bien definido. Amén. Pero la pregunta que nos hacemos: ¿por qué no somos buenos padres? ¿Por qué fallamos tanto cuando llegamos a ser o a tener hijos? ¿Por qué somos así? ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene esta situación? Hay dos causas por las cuales no aprendemos y no sabemos ser padres. La primera es el pecado, que supura dentro de nosotros y que no nos deja en paz toda nuestra vida. El pecado es tan terrible como un cáncer, como una enfermedad que infecta nuestra mente y nuestra razón y que no permite que podamos y lleguemos a ser buenos padres. Y la segunda cosa por la cual no sabemos ser padres es porque nuestros padres no nos enseñaron con su ejemplo y con su vida lo que significa ser padre, ni nunca nos enseñaron y nos formaron y nos dijeron que íbamos a ser esposos y que íbamos a ser padres. Desafortunadamente esto viene de nuestras generaciones pasadas. Alguna vez tuve la oportunidad de ver la vida de las primeras personas que llegaron a la Nueva Inglaterra o a los Estados Unidos, los colonos
personas que venían de Europa y de los Países Bajos a colonizar a Estados Unidos. Cuando llegaron a la playa de aquel lugar, los nativos, los apaches, no sé cómo podía llamarles, se sintieron muy celosos y no querían tenerlos en su tierra porque era su tierra, y llegaban extraños a conquistar la tierra. Y la historia nos dice que hicieron las paces con los europeos, con los ingleses, porque eran cristianos. Llegaron con sus Biblias, comunidades cristianas que alababan a Dios, con sus pastores en los barcos mercantes. Y cuando llegan a ese lugar, no son bien recibidos. Ellos llegaron armados, sin embargo, lograron hacer la paz, y los indígenas les enseñaron a cultivar el maíz y enseñarles cómo podría crecer más fuerte. Y ese fue el inicio de una gran sociedad en los Estados Unidos. Pero qué diferente es la sociedad en México. Cuando llegaron los españoles, nuestros abuelos, doy gracias a Dios porque nos trajeron el español. Que Dios los bendiga. Ya nos reconciliamos con ellos, En un culto en España fueron pastores españoles, pastores mexicanos. Había miles de pastores mexicanos, miles de pastores españoles, muchos europeos. ¿Y saben qué hicieron en esa reunión cristiana? Se dieron un abrazo y los mexicanos le dijeron a los españoles: los perdonamos por todo lo que nos hicieron y se llevaron el oro que se llevaron. Los perdonamos. ¿Saben qué hicieron los pastores españoles? Perdónenos. 500 años de conquista. No son tantos años, pero me refiero que fueron tantos años de conquista, hasta que ustedes saben en qué año se supone que nos emancipamos de la esclavitud para ser libres como nación. Sin embargo, seguimos teniendo problemas de personalidad. Y los hombres mexicanos no saben ser papás y no saben ser maridos. Con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque nos vinieron a conquistar. Violaron a nuestras indígenas. Teniendo su familia en España, tenían mujeres aquí también, y varias, según la historia nos enseña. Y trajo una herida tan profunda en nuestro corazón, nos hizo tanto daño, que ahora que conocemos a Cristo, Jesús nos dice: no temas, yo voy a sanar tu corazón y te voy a hacer una nueva persona, y vas a amar a tus hijos y vas a amar a tu esposa, perdón. Yo te voy a enseñar a amar a una mujer, y yo te voy a enseñar a amar a unos hijos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que muy diferente la cultura norteamericana a la cultura mexicana y latinoamericana. No fuimos colonizados, fuimos conquistados, y eso trajo una ruptura en nuestro corazón que solamente Jesucristo puede sanar. Amén. ¿No está usted contento en esta mañana? ¿Sabe usted algo? Después de las experiencias pasadas, ahora los que somos padres y los que son abuelos, los que somos abuelos, tenemos una doble encomienda: enseñar a nuestros hijos a ser padres, a ser esposos, y amar a nuestros hijos tanto como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Quiero decirles algo: olvídense del pasado,
El pasado quedó sepultado. Los fracasos quedaron atrás. Todo quedó olvidado. No viva el pasado, porque por el pasado no podemos disfrutar el presente y no podemos formar un futuro promisorio. Viva el presente sabiendo que Cristo le ha hecho una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando Dios vio que la gente que había creado no tenía dirección, caminaba sin rumbo y sin sentido, inventó a los padres. Un padre es un regalo del cielo para los hijos. En ese padre un hijo debe encontrar siempre solución a sus más caros anhelos. Estimados amigos, un padre no se da de la noche a la mañana. Su legado viene de muchas generaciones pasadas, pues hubo alguien también en el pasado que le guió en la vida, que le aconsejó y que le cuidó. Un padre es aquella persona que está con los hijos siempre. Cuida de ellos, juega con ellos, los ama con ternura y los corrige. Y sabe de qué necesidad tiene cada uno de ellos. No descansa, pues solo piensa en su familia y en su bienestar. ¿Ustedes creen que estoy hablando solamente a los adultos o también a los jóvenes? ¿Estoy hablando a los adultos o también a los jóvenes? ¿Les estoy hablando a los adultos o también a los jóvenes? ¿Sabes que hay jóvenes que dicen, yo no me voy a casar porque yo no quiero hacer lo que hicieron mis? ¿Así dicen, es cierto? Yo no oigo, soy de palo, tengo orejas de caballo. Yo no voy a repetir la misma triste historia de mi familia. Así decía yo. Yo no me voy a casar. Pero un día conocí a Dios y Dios me dijo, te voy a presentar a alguien, no, habrías de rechupete. Pero yo no creo en el matrimonio, Señor. No, te voy a presentar a alguien. No. Y conocí a alguien que tenía el corazón de Dios, porque es lo que tú necesitas. Alguien que ame a Dios y alguien que ame más a Dios que a ti, para que seas feliz. ¿Está claro? No te vayas con la finta. 90, 60, 90, eso se acaba. La belleza es engañosa, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y le dije, no, Señor, no, pues si todavía soy un chavito, Señor, ¿cómo quieres que me comprometa si todavía soy un niño? ¿Un niño de 35 años? No, tenía 23. Y la Biblia dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Pero ahora ya no se quieren casar. Hubo el caso de alguien que lo tuvieron que demandar para que se saliera de su casa, porque no se quería salir de su casa. No lleguen a ese extremo. Oh, qué hermoso es el Señor. Vamos a regresar al texto bíblico. Oseas, capítulo 11, versículo 4. Mi texto favorito. Cuando yo estuve leyendo este pasaje de la Biblia, logré entender el versículo de Mateo capítulo 23, versículo 9. Porque no lo había entendido por años. Cuando Jesús dijo, y no llaméis Padre, fíjense lo que dice, y no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos.
No lo entiendo, Señor, no lo entiendo, porque yo tengo pastores, sobre todo los ingleses, ellos no les llaman pastores, les llaman padres, reverendo padre. No, ellos no se llaman pastores, ellos les llaman padres. Ellos son casados, tienen hijos, tienen su iglesia, cantan himnos, no tienen, sus templos son muy bonitos en Inglaterra, tienen templos en México, y son pastores, pero no les llaman pastores, les llaman padres, el reverendo padre, etcétera, etcétera. Y son padres de familia y están a cargo de su parroquia, de su iglesia, pero les llaman padres, no les llaman pastores. Tengo amigos. Y entonces yo dije, y les dije a ellos, oye, tú no eres padre, aquí dice la Biblia, el Señor dijo que no le llamemos a nadie padre, tú eres pastor. Y se me quedan mirando y no me dicen nada. Pero ¿por qué dice la Biblia que no llamemos a nadie padre? Porque el término padre pesa mucho. Y para llegar a ser padre, tienes que aprender a amar a tus hijos. Porque muchos son padres, pero no aman a sus hijos. Sí los aman, pero no saben amarlos. Están tan ocupados en tantas cosas y ahora con el fútbol. Es más, hay papás que ya le dieron el horario a su esposa de el momento en que no va a estar con ella. Tal día no voy a estar aquí presente, voy a estar ocupadito. Eso, los que son muy organizados. Los que no son organizados, me vale, dice. Padre es aquel que está con sus hijos, que juega con ellos. Yo no jugué mucho con ellos, estoy arrepentido. ¿Sí jugué contigo? Ah, bueno. Pero no jugué con Avi lo que tenía que jugar con él. Por el trabajo, por el estudio y tantas cosas que estaba tan ocupado. Por eso la palabra padre pesa mucho. Padre es aquel que abraza a sus hijas 3 veces al día, para que no ande buscando en la calle lo que tiene en su casa. ¿Te abrazaron cuando eras pequeña? ¿Sí? ¿Te abrazaba tu papá 3 veces al día cuando eras pequeña? ¿Y qué pasa cuando la hija anda que no la abraza el papá? ¿Qué pasa con ella? ¿Tu papá te abrazó 3 veces al día, Ingrid? Más de 3 veces. ¿Tu papá te abrazaba 2, 3? Con todo respeto, pero si tú no recibes los abrazos del que representa a Dios en la tierra, vas a andar buscando quien te abrace en la calle. ¿No es cierto, hermano? Porque las mujeres fueron hechas para ser amadas, no comprendidas. Dile, perdóname, viejita. No es cierto. No le digas vieja a una mujer porque no le gusta. Ni tampoco gorda. Vámonos ya, gorda. No, ¿qué es eso? Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Y a veces no sabemos que es Dios el que está involucrado en nuestra economía, que es Dios el que nos da de comer, que es Dios el que pone su plato delante de nosotros y cuida aunque no tengamos dinero, aunque se nos acabe el dinero, Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué se preocupan mujeres y hombres de poca fe? ¿Por qué se afanan en aquello que no satisface el alma y el corazón? Porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tiene necesidad antes de que ustedes se lo pidan. ¿O no es cierto?
Y ellos no sabían que era yo, dice el Señor, que les daba la comida a su tiempo. Ellos no se habían dado cuenta que yo era el que los cuidaba. Ellos no se habían dado cuenta que yo era el que los protegía. Versículo 8. ¿Cómo podré yo abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Un Dios apasionado por ti, un Dios que te ama, que se preocupa por ti. El pueblo de Israel está orgulloso de ser el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel conoce a Dios desde pequeños. Les enseñan quién es Dios. Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras que yo te mando hoy, las imprimirás en las puertas de tu casa, en los dinteles de tu casa, y las pondrás sobre frontales en su mente. Las llevarás, ¿verdad?, con cuerdas de cuero, y las enrollarás en sus manos para que nunca se olviden de mi ley. Ellos aman a Dios, saben quién es Dios. Aún el primer ministro, el presidente de Israel, está en la sinagoga los sábados. Ojalá que algún día los presidentes, los gobernadores estuvieran aquí, ¿verdad? Ya se harían todos los guaruras aquí, problema. Pero ¿por qué nosotros somos así? Pero podemos llegar a serlo. Amén. Ellos conocen a Dios desde que son pequeños, y ellos están orgullosos de ser judíos. ¿Y saben cómo nos dicen a nosotros los gentiles, los judíos? Bueno, ya no, ya han cambiado. Nos dicen gois. Gois quiere decir como que gentiles, ¿no? Así como que no entienden nada, ¿no? No entienden nada, están tapados, cerrados, ¿no? Pero no deberían de sentirse orgullosos de ser el pueblo de Dios, porque ya de pronto no han descubierto que Dios no es marca registrada de nadie, que Dios es universal y que Dios ama al ser humano, lo ama apasionadamente y anda en busca de Él todos los días. ¿Sí sabías esto? Anda Dios tras el ser humano una vez a la semana, un día sí y un día no. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué más dice? Y abre la puerta, ¿qué más dice? Entraré a él, cenaré con él y él. ¿Qué quiere decir? Que Dios sigue apasionado por los seres humanos y anda tras de ellos hasta que le conocen. Tú estás aquí porque se te ocurrió, porque no te gusta el fútbol, porque no había otra cosa que hacer. ¿Por qué estás aquí? Dime la verdad, te lo voy a decir, voy a hablar por ti. Tú estás aquí porque estás también apasionado por Él. ¿Sí o no? Si no, no estuvieras aquí. ¿Y sabes por qué te apasionaste con Dios? Porque Dios permitió que hubiera una prueba muy fuerte en tu casa, y fue la manera en la cual, dice la Biblia, con cuerdas los atraje, dice aquí, Oseas 11:4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor Dios te atrajo aquí para que le conocieras. De otra manera no lo hubieras conocido. Parecemos de la mala vida.
tenemos que pasar por una prueba para conocerle, pero así es el corazón humano. Somos muy necios. Yo conocí un señor que se llamaba, era tremendo, era muy necio y se llamaba Nemesio. Y le dije a su esposa, no, más bien se llama Menecio. Vamos a ponernos de pie.